Bien, les voy a comentar algo que ocurrió por allá en el año de 1561, de lo cual se cree. Algunos investigadores del fenómeno ovni pues piensan que esto pudo haber sido obra de alguna manifestación de vida extraterrestre, de algún pleito que ocurrió, porque estamos hablando de lo sucedido en Nuremberg en 1561. Y ahorita les platico las dos perspectivas, porque hay tanto quienes piensan que esto fue a causa de fenómenos meteorológicos o fenómenos simplemente naturales. Me parece que sí puede ser relacionado con el fenómeno ovni. Sin embargo, cada uno tendrá su mejor opinión, su mejor punto de vista. De acuerdo a lo publicado en un artículo de mysteryplanet.com.ar, esta batalla, como también se le conoce la batalla masiva de ovnis ocurrida, documentada también en 1561, que si bien es cierto fue planteado también este reportaje por una persona muy religiosa o creyente, tiene también su justificación, porque en aquellos años sin duda alguna lo que era el afecto hacia la religión, el afecto que se le podía tener a ser creyente de algo, pues era mucho más fuerte de como hoy en día, que cada vez hay más personas que prácticamente no llevan a cabo una religión o una cuestión espiritual. Pero bueno, por lo pronto los ovnis han existido en nuestros cielos por más tiempo de lo que algunos piensan, y es que existen registros de este fenómeno que pudo haber aparecido mucho antes de lo que pues hoy en día tenemos constancia de las investigaciones de los años 50 hasta la fecha. Lo que sigue a continuación es un ejemplo de un posible avistamiento masivo sucedido en el año o en el siglo XVI. Algunos piensan que esto pudo haber pasado porque pues precisamente sabiendo estas civilizaciones que pueden ser mucho más adelantadas, no teníamos nosotros tanta tecnología para saber muchas cosas y para poder señalar, decir eso es algo que tiene que ver con el fenómeno ovni, eso es algo que tiene que ver con algo de civilizaciones fuera de este mundo, no humanas. Al no tener la tecnología, simplemente podríamos nosotros achacarlo o decirlo, justificarlo por otros medios. En este caso, pues cuestiones sobrenaturales, cuestiones de los dioses, cuestiones que podríamos decir darle otra perspectiva. Este hecho ocurrió el 14 de abril de 1561 sobre Nuremberg, entonces una ciudad imperial libre del Sacro Imperio Romano-Germánico. El fenómeno ha sido interpretado por algunos entusiastas de los ovnis modernos como una batalla aérea de origen extraterrestre. Varios residentes afirmaron haber visto cientos de globos, o sea, lo que ellos pensaban que eran como especie de globos o las típicas orbes, cilindros, varillas y otros objetos. Varillas pueden ser los que se le conoce como ovnis tipo cigarro, y otros objetos extraños al amanecer. Según testigos, estos objetos volaron sobre la faz del sol, dando la impresión de una batalla celestial que se desarrollaba contra el cielo matutino. También hubo quien afirmó haber visto un objeto triangular, lo que se le conoce, ¿no? Lo que conocemos como los triangulares o tres luces que van en sincronía. Este objeto triangular negro, antes de escuchar un estruendo distintivo proveniente de las regiones exteriores de la ciudad. Y es que en años pasados, también en tiempo por ahí de los anécdotas que tiene Billy Mayer, entre otros, pues hablaban de naves que sí emitían algún sonido. Los historiadores conocen esos extraños detalles gracias a un periódico de Nuremberg producido por Hans Gleiser. Era un pintor e ilustrador profesional de la ciudad, y su descripción gráfica del evento fue acompañada por una escrita, sí, en una traducción que se hizo por Ilse von Jacobi del libro El avistamiento de ovnis sobre Nuremberg en 1561. Dice lo siguiente: en la mañana del 14 de abril del 1561, al amanecer entre las 4 y las 5 de la mañana, ocurrió una terrible aparición en el sol. Luego esto fue visto en la ciudad de Nuremberg, en sus puertas y en el campo, por muchos hombres y mujeres. Al principio aparecieron en medio del sol dos arcos semicirculares rojo sangre, como la luna en su último cuarto, y en el sol arriba y abajo, en ambos lados, el color era sangre. Había una bola redonda de color ferroso, en parte opaco, en parte negro. Del mismo modo, a ambos lados, y como un toro alrededor del sol, había esferas rojas como la sangre y otras esferas en gran número, unas 3 en una línea y 4 en un cuadrado, también algunas solas. Entre estos globos se veían unas cruces entre las cuales había tiras rojo sangre, volviéndose más gruesas en la parte trasera y en la parte delantera, maleables como las varas de junco
que se entremezclaban. Bueno, entre ellas, dos grandes varillas, una a la derecha, la otra a la izquierda, y dentro de las varillas pequeñas y grandes había tres, también cuatro y más globos. Todos estos empezaron a pelear entre ellos, de modo que los globos estaban primero en el sol, volaron hacia los que estaban a ambos lados. Luego los globos que estaban fuera del sol, en las varillas pequeñas y grandes, volaron hacia el sol. Esto parecía un escenario como de batalla alienígena sobre nuestro cielo. Además, los globos volaron de un lado a otro entre ellos y lucharon con vehemencia durante más de una hora. Y cuando el conflicto dentro y fuera del sol era más intenso, se fatigaban hasta tal punto que todos, como se dijo anteriormente, cayeron del sol sobre la tierra, como si todos ardieran y luego se consumieron en la tierra con un humo inmenso. Después de todo esto se avistó algo como una lanza negra muy larga y gruesa. El asta apuntaba al este, la punta hacia el oeste. Cualquiera que sea el significado de tales señales, solo Dios lo sabe, aunque hemos visto una detrás de otra. Muchas clases de señales en el cielo que nos son enviadas por el Dios Todopoderoso para llevarnos al arrepentimiento. Todavía somos, lamentablemente, tan ingratos que despreciamos señales tan elevadas y milagros de Dios. Esto fue lo que interpretó este hombre, este pintor, que ha pegado a sus creencias. Después de todo, los temerosos de Dios de ninguna manera descartarán esas señales, sino que las tomarán en serio como una advertencia de su Padre misericordioso en los cielos. Es lo que narraba este periódico. Enmendarán sus vidas y rogarán fielmente a Dios para que Él evite su ira, incluido el merecido castigo, para que podamos vivir temporalmente aquí y perpetuamente allí como hijos suyos. Por ello, que Dios nos conceda su ayuda, dice esta narración que hizo este hombre, este pintor Hans Glaser. Y bueno, durante siglos los historiadores han intentado interpretar lo que realmente sucedió, que aquí se le tomaba mucho en cuenta el testimonio porque pues en aquel tiempo no había esto de como ahora, ¿no? ¿Cuál es la evidencia para decir que esto ocurrió? Sí, tenemos las redes sociales, tenemos los celulares, tenemos las cámaras, pero en aquel tiempo, 1561, pues no había esa tecnología. Así es que el testimonio valía mucho. Lo que realmente había sucedido era de lo que la gente contaba de boca en boca. Pudo haber sido relatado nada más en escritura. Durante siglos, sí, los historiadores han intentado interpretar lo que realmente sucedió, que es cierto en la descripción de Glaser y que es ficción. Lo que se encuentra en la superficie es un subtexto religioso innegable. Sí, después, ¿no? La interpretación que da este pintor precisamente es por algo que él personalmente pues así lo percibió. Declara explícitamente que este fenómeno es en realidad el llamado de Dios al arrepentimiento. Esto llevó a algunos investigadores a creer que Hans Glaser había embellecido en gran medida un fenómeno ovni real y lo había utilizado como una forma de propaganda religiosa, aunque cabe destacar que en aquella época lejana y carente de tecnología, lo que les decía hace un momento, pues donde no existía siquiera la idea de ingenios aeroespaciales, no había estas ideas que tenemos hoy en día o esta información.